Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, además de ser un abogado y diplomático de carrera, fue canciller argentino, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, es una persona que tiene una mirada claramente política, en el sentido de lo que, bueno, hacen las naciones en ese intercambio global que cada vez más ahora tiene la emergencia de la pandemia, pero que, bueno, obedece a un mundo posmoderno, mucho más vinculado, no tan distante como en otras épocas, y a la vez tiene un análisis que me gustaría, bueno, intentar también compartir en el sentido de lo que significa la diplomacia. Así que le doy la bienvenida, Jorge, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hugo, realmente gracias por esta oportunidad de cambiar algunas ideas, por el diálogo contigo, que aprecio realmente. Gracias por la presentación tan así positiva de lo que he hecho previamente en la carrera diplomática. Pero bueno, adelante, veamos de qué podemos hablar que sea de utilidad para los que nos vean. Bueno, en verdad habría muchos hechos significativos en los que reparar de tu carrera, de tu larga carrera. Quise ser bien sintético para aprovecharte a vos. La Argentina hoy está en una encrucijada para muchos, incluso en donde se discuten cuestiones republicanas, porque a un poco más de 100 años de aquella independencia que nos, perdón, 200 años, digo, a 100 años del centenario, ¿no? De la revolución, cuando se vislumbraba una Argentina potencia, 100 o 110 o 120 años después nos encontramos contando pobres. ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que se discute en el fondo, Jorge? ¿Qué tipo de país queremos ser? A ver, creo que los ideales que inspiraron, llamemos así, la Revolución de Mayo, más de 200 años atrás, tuvieron todo un proceso que llega, como vos recordás recién, al centenario, que nos encontraba en ese momento, 1910, 1916, entre las naciones más ricas del mundo. Algunos dicen que éramos la quinta, otros que éramos la octava, pero obviamente había habido un crecimiento de la prosperidad a partir de una lectura que creo que hace una generación dirigente argentina del fin del siglo XIX, que dicen el mundo necesita alimentos, necesitamos gente para trabajar esta tierra que era muy grande, se produce la incorporación de tierras después de todo el proceso de organización nacional y eso le da el bienestar que nos lleva prácticamente hasta la crisis del año 30. Luego de ese periodo también hay un momento de crisis porque realmente todos los activos agropecuarios que eran la base de la riqueza argentina se deprecian inconmensurablemente. Digamos, hay un ejemplo claro que era que una vaca el 29 previo al día de la gran crisis valía $105 y al día siguiente de la crisis bancaria valía $5. Esa fue la magnitud de la pérdida económica de Argentina y bueno, tenemos un tránsito complicado donde luego la Segunda Guerra Mundial, con la nueva demanda de alimentos, hace que Argentina vuelva a recuperar y esto es lo que recibe el peronismo en la etapa ya de Juan Perón en la presidencia, que permite un proceso de distribución. Pero de ahí para acá hemos tenido
sucesivas crisis de mirada de cómo debemos organizar la sociedad argentina. Y tenemos que tener claro que también se requiere un sustento económico, porque distribuir es importante, pero al mismo tiempo hay que recrear la riqueza de los argentinos. Y eso en los últimos 70, 80 años de historia no se ha logrado consolidar. Hemos logrado recuperar la democracia con el presidente Alfonsín, el valor de la libertad y de las instituciones y el respeto a las ideas, pero nos faltó un sustrato económico. Luego fue el periodo de Menem, que tuvo un reavivamiento económico y un combate a la inflación, que es un flagelo que a los argentinos los ha afectado cíclicamente de manera histórica, pero que no tuvo andamiento porque no se hicieron las correcciones a tiempo, la famosa crisis del 2001, luego hay un momento de bonomía económica impresionante con la recuperación de los precios agropecuarios como no lo habían tenido por 50 años precedentes, y eso permitió un proceso de distribución durante el mandato de Néstor Kirchner presidente, y luego otra vez la distribución sin sustento acorde, que deja al inicio del gobierno de Macri un endeudamiento extraordinario, porque ahora se ha creado esta idea de que el gobierno que recibe Macri es sin deuda. No, por favor, tenían más de 36.000 millones de dólares de deuda que pasan al gobierno de Macri, donde también hubo muchas dificultades para sortear un periodo económico, y a lo largo de todos esos años, como vos señalás, la pobreza que se va encarnando, profundizando en un país que podría tener otros indicadores sociales completamente diferentes. Cuando Alberdi piensa la Constitución, para muchos que lo analizan, el otro día hablábamos con Tonelli, que es licenciado en Ciencia Política, sobre eso. Él dice, Alberdi sospechó o intuyó que si armaba los andamiajes de una república, aquella Argentina, yo le agrego porque me viene a la mente para ser muy explícito, más salvaje, más indómita, más de los caudillos, que quiere, digamos, esos reinados que formaron parte también de otra Argentina, iba a quedar subsumida en la idea de la república. Y hoy pareciera, te lo pregunto, si es posible que todavía convivan entre nosotros en esa grieta que no sé si están de izquierda o derecha, sino dos ideas de conformación de nación, ¿no? Aquella en donde algunos caudillos quieren también ser la ley, quieren entender la verdad desde su perspectiva, y una institucionalidad más representada por aquellos que entienden que la Constitución es la norma y que todos debemos subsumirnos a ella. ¿Qué ves del liderazgo, y Jorge, como exministro, como canciller, mirando otro país? Yo creo que la institucionalidad, o sea, el respeto a las instituciones, a la división de los poderes, a la idea de que estamos en una sociedad republicana que tiene los tres poderes como base del respeto a la libertad, y donde la Constitución es el marco donde debemos trabajar. Esto es fundamental si queremos vivir en democracia, tal cual la hemos construido y la hemos traducido en el texto constitucional. Pero lamentablemente, por un lado, la clase política no acompaña necesariamente esos valores de institucionalidad. Y hoy tenemos pruebas cabales de que estamos afectando de manera muy fuerte diferentes aspectos de la institucionalidad, criticando los distintos niveles de la justicia, criticando o de alguna manera acosando mediáticamente a la Corte Suprema, el poder legislativo que no ejerce en plenitud las responsabilidades de contralor y vigilancia que le corresponden al legislador, y una interacción entre ejecutivo y los otros poderes que se avasalla permanentemente. Esto porque en el concepto sociocultural argentino, más allá de las grandes ciudades, llamemos así, no es un valor la defensa de la institucionalidad. Entre nosotros, el vivillo, el que puede, el pícaro, tienen un relativo valor adicional. Este consiguió la vacuna, qué piola. No,
porque consiguió la vacuna, dejó a una persona de edad o a uno que está en riesgo de salud sin la vacuna, en un mercado de vacunas que es escaso. Y así hay muchos ejemplos. El que pasa la luz, no sé, en la luz roja, esa picardía que ha estado asociado mucho a nuestra cultura. Hay libros, hay un famoso libro de Julio Mafut que se llama Historia de la viveza criolla. O sea, esto está muy... Entonces, la institucionalidad... Documentado. Me encanta, Jorge, lo que decís, porque o sea, está difíciles. registrado en libros, está teorizado incluso, ¿no? Absolutamente, pero por eso no defendemos. Después nos quejamos de que la estructura no funciona y no me defiende, pero al mismo tiempo cometemos desde pequeños, aquellos que cometen grandes, no sé, actos contra la institucionalidad, nos cuesta defender esto que es vital para vivir en democracia. Podemos vivir en una autocracia. Yo creo que los que viven en Formosa, la población formoseña, vive en una autocracia. La autocracia de un caudillo que dice, bien, mal, vos vas y te encerrás, vos vas y no pasás por la frontera. O sea, hay una cantidad de medidas que las decide el autócrata, que es un modo de construir la gobernabilidad, pero que limita los derechos de los ciudadanos. La autocracia en la capital federal, con el conjunto no solo numérico, sino de formación que tiene la población porteña, es difícil de aplicar. Es cuestionable para aplicar en el conurbano, donde la gente se subleva permanentemente a algunas medidas autoritarias. Pero bueno, pero si queremos vivir en democracia, tenemos que respetar división de poderes y las instituciones. Quizás las instituciones tengan que ser reformadas, pero tenemos que hacerlo por los canales que corresponden. Correcto. Interesantísimo. Andrés Malamud, el otro día lo entrevistamos allí en La Nación y no pude seguir la entrevista porque a veces la televisión no tiene el espacio que tenemos acá. Señalaba frente a una pregunta similar que con la democracia y con la política se conquistó o se eliminó la violencia de otras décadas. Es decir, la política argentina logró eliminar la violencia intrínseca de otros momentos. Sin embargo, todavía dice Malamud, este politólogo que vive en Portugal, si no me equivoco, que analiza mucho la Argentina y es un académico, digamos, de fuste, joven además, pero que el problema es económico de la Argentina, que a la Argentina le cuesta resolver el problema económico. Yo creo, y por eso te lo pregunto, que en realidad más que un problema económico, hay un problema político, que es cierto, ya no es la violencia de otros años, pero que todavía se discuten, como vos bien señalás, valores o prácticas en la política, ¿o no? Te comento que yo soy muy amigo de Andrés Malamud. Mira. Lo soy porque obviamente viví un largo periodo como embajador en Portugal y tuve el gusto de hacer amistad con él y lo considero una de las mentes lúcidas en su análisis. Él tiene la virtud de ser profesor en un instituto muy prestigioso de Portugal, que es el IXTE, pero además es profesor en la Universidad de Israel, con lo cual él completa una mirada de los argentinos desde afuera y siempre sus análisis tienen una gran lucidez. Pero yo voy a suscribir más a tu teoría. Yo creo que Argentina tiene un problema político-institucional que traba permanentemente el funcionamiento adecuado de la economía. Nosotros en este momento en Argentina hemos vuelto a lo largo del año pasado por una combinación de visión gubernamental y situación global pandémica a un país cerrado. El cierre del país es una decisión política que dice exporta tal, no importa tal, se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, se puede erradicar allí, no se puede erradicar allá. O sea, esa administración conviene a los intereses políticos. Podemos decir, por ejemplo, ahora hay un grave tema que a mí como santafesino me interesa enormemente, la hidrovía Paraná-Paraguay, que es la arteria del comercio exterior argentino. Si la hidrovía no funciona, a la Argentina se le apaga el único y último motor de actividad económica exportadora y no podemos comernos todos los granos ni todas las carnes que salen por los puertos. Entonces la hidrovía tiene que funcionar. La hidrovía viene
en un sistema de concesión desde final de la presidencia de Alfonsín, principio de la del presidente Menem, y terminaba en abril. Debemos encarar algo para que esto funcione. ¿Cuál fue, por ejemplo, una de las propuestas que estuvo en danza que aparentemente no prosperó y ahora la concesión que estaba expirando se prorrogó por 90, 120 días con ánimo de que haya un acto licitatorio? Pero sin embargo, hay un grupo de funcionarios en las provincias, sobre todo en Chaco y en provincias de Buenos Aires, que proponen estatizar la hidrovía y formar una empresa del Estado que maneje la hidrovía. Todas las empresas del Estado que hemos creado no han funcionado, desde la mítica Entel, donde vos tenías que pagar casi $10.000 o una casa para tener un teléfono, que eso acabó en los años 90, a cualquiera que vayamos. YPF deriva parte de lo que debería reinvertir en producción y en investigación de nuevas áreas a gasto que tiene que ver con la vida política. Ni que hablar de Aerolíneas Argentinas, más de 17 empleados por pasajero, cuando las aerolíneas estatales, que están todas cuestionadas en su viabilidad económica, tienen un ratio de 6, 7 empleados. La cantidad de tripulación que conduce aviones por avión de los que dispone Aerolíneas es increíble. O sea, aparte hemos hecho procesos locos. Hemos privatizado YPF, estatizado YPF, la hemos pagado a los que se la habíamos expropiado a precios descomunales. La empresa hoy no, vale muy poco, pero en su momento más racional valía 3.500 millones de dólares. Le hemos pagado 6.800 millones de dólares, que obviamente el gobierno español y los expropiados de Repsol nunca se van a cansar de agradecer. Entonces, los problemas económicos de Argentina, que son hoy el gran limitante, tienen una raíz de gestión política, porque los factores que conforman la política, los poderes, la institución, no funcionan. Y en el medio la corrupción, porque no quería interrumpir, Jorge, pero mira, te cuento, estuve en la punta de la hidrovía, allá donde se conecta, creo que en la Triple Frontera o en el límite casi con Paraguay, la vi, me mostraron los barcos en ese torrente, digamos, por llamarlo, lo que significa ese tramo, que además, lamentablemente, como pasa, y por eso te quiero llevar a la historia, fue cooptado en algún punto por mafias, y entonces Bullrich tuvo que hacer un trabajo, la ex ministra de Seguridad, para combatir el narcotráfico, porque dentro de los grandes contenedores, las mafias siempre, sobre todo en las aduanas, se meten y hacen sus negocios, el crimen organizado, que es internacional. Y nombraste Repsol YPF, y está la justicia internacional y hay una justicia local, la federal argentina, que investiga una supuesta causa de espionaje que encontraron en una carpeta Cristina Fernández, cuando el juez Bonadío allanó, en virtud de otra causa, en donde se escuchaba la reunión de Brufó con otros en medio de la negociación entre la expropiación y todo lo que... Es decir, en el medio de lo que vos contás, del desacierto de la gestión, aparece la corrupción, que pareciera no ser tan importante en un sector social argentino. Y entonces ahí es la pregunta, perdón por lo largo. Me remonto a la identidad de la Argentina, que nace medio entre el contrabando, medio como una gran aduana. ¿A vos te parece que hay algo en nuestra identidad ahí como para descifrar en el ADN argentino? Pienso en Aguinis, el atroz encanto del ser argentino, es decir, hay algo identitario también, como un autoboicot, no sé cómo uno busca explicaciones cuando no las encuentra, Jorge, perdóname lo extenso de la pregunta. A nosotros nos cuesta identificar nuestro accionar con valores y con defensa de algunas cosas que son principios básicos si todos queremos funcionar. Si yo gano todo, los otros pueden perjudicarse, pero si queremos que todos más o menos tengan algo, necesitamos hacer un reparto de responsabilidades. Aquí no valoramos el trabajo, para nada. Nos cuesta, y aquel que progresa sin trabajar, aquel que logra resultados económicos, sea porque le dieron una canonjía económica, porque le dieron un permiso, porque tiene el favor del gobernante de turno, ese pasa a ser un campeón entre nosotros.
Hemos tenido empresarios que han dejado de pagar impuestos en cantidades brutales de monto para con esa plata hacer otros negocios. Hemos tenido dirigentes políticos que han tratado de captar instituciones o elementos angulares como es la producción de la moneda. Entonces, todo esto es un elemento que va generando un deterioro, porque a medida que esto está existiendo o produciéndose por muchos años, porque son décadas de este tipo de actitudes, esto hace que la gente diga, bueno, pero yo no lo hice, me porté bien, mirá, y este que hizo todo al revés y tratando de sacar ventaja, a él le va bien. Entonces ahí se genera una descreencia que pone todo en tela de juicio. La gente que ve que al ladrón se lo protege, se lo libera porque tiene posibilidad de tener COVID, no se lo persigue, y al que reacciona frente al delito lo ponen preso porque afectó los derechos de un ladrón o de un delincuente, es terrible. En la cabeza de la gente produce un impacto extraordinario. Volviendo a lo que vos mencionaste, perdóname, sí. No, te escucho con atención. Y justamente después de haber viajado por el mundo, y como sos un hombre curioso, además de muy capaz y talentoso, sobre todo en estas cuestiones del universo, ¿no? Diplomático, digo, que cuando, por lo menos así, estamos como ensayando, ¿viste? Digamos, tomando café o tomando un mate. ¿Qué pensás que pasa con el ser argentino? Digo, o también somos tan chauvinistas que queremos ser especiales justamente porque no somos especiales, digamos, ¿no? Aquella famosa frase que tenemos nosotros, que la repetimos permanentemente, Dios es argentino. Es un error, es una tragedia de nuestra historia, porque nosotros siempre hemos confiado que hay un gesto del orden natural, mágico, que nos saca de las crisis o de las situaciones difíciles. Pero ya llevamos 50 o 60 años de historia donde nuestra lectura de Dios es argentino no funciona. Digamos, cuando hicimos la guerra en Malvinas, teníamos la idea de que el mundo nos iba a acompañar. Y el mundo no nos acompañó. Nos acompañaron nuestros vecinos, con quienes ni siquiera fuimos suficientemente agradecidos. Pero el mundo tenía otras prioridades. Pensar que los Estados Unidos iban a ir contra su aliado histórico de varias guerras, el Reino Unido, era una insensatez. Pero bueno, pero nosotros apostamos que a pesar de que no teníamos armas, la conducción militar era inoperante, que no teníamos un armado y mandábamos gente que no estaba suficientemente preparada, nosotros pensábamos que la suerte iba a estar de nuestro lado. Lo mismo nos pasó en la crisis financiera del 2001-2002, pensar que el mundo venía a nuestro rescate. Y no vino, porque las prioridades del mundo estaban otras cuestiones de por medio y siguieron con otro ordenamiento. Después lo tuvimos a la elección del Papa, dijimos, ahora vamos a tener una bendición. Y no, el mundo no es así. Y cuando, digamos, cuando vos has viajado e intentás presentar a la Argentina en algunos lugares con desconcierto como canciller, en otros no, ¿qué es lo que encontrás del otro lado? Yo después te digo mi visión, pero me interesa la tuya, que es mucho más importante. Claro, a mí, yo como canciller, que piensan de la encuentro que nuestros interlocutores están desorientados sobre qué tipo de Argentina o de argentino tienen delante. ¿Qué es lo que quieren los argentinos en cada oportunidad? Que es siempre muy cambiante. Esto es a ver, yo he estado reunido con un presidente europeo que me preguntaba sobre la situación argentina y sus preguntas eran de incredulidad sobre el por qué los argentinos actuábamos así. A él, por ejemplo, le llamaba un hecho la atención de que había habido como un golpe de Estado, un cambio drástico de la estructura política argentina en la salida del presidente de la Rúa, pero al mismo tiempo, al día siguiente, el presidente de la Rúa vuelve a la Casa de Gobierno y hace como una despedida de los funcionarios que lo habían acompañado.
Esto para una figura extranjera dice, pero ¿cómo? Lo sacaron violentamente y al día siguiente vuelve al mismo lugar donde él era el presidente. ¿Por qué no siguió con Qué buen su momento que mandato recordás, como, justamente. Interesante. como presidente? Había, luego, años después, me reúno con un importante ministro francés, y ya cuando era yo embajador en Francia, y empezamos a hablar de la deuda que tenía Argentina en el Club de París y cómo era el impacto y demás, y me dice, bueno, yo empiezo a hablar obviamente de las condiciones, esto, cómo podíamos hacer, y él me dice, dígame, ¿usted de qué tipo de funcionario es? Bueno, soy embajador de carrera, bla, bla, bla. Bla. Era un ministro que además era un dirigente político muy avesado, muy bien. Me dice, no, dice, yo le pregunto esto porque siendo yo ministro de Economía, he recibido funcionarios de su país que me explicaban que 2 más 2 era 8. Y Wow. yo le expliqué que no, que en Francia 2 más 2 es 4, no 8. No se pueden cambiar los números así a piacere, como diríamos. Él decía, au plaisir. Pero la verdad, entonces... ¿Cómo los... es en francés, Jorge? ¿Cómo es? Te plaisir, utilizo para... au plaisir. Bueno, como quiero. Esto, A ustedes piacere sería en italiano, ¿no? piacere para nosotros que lo usamos habitualmente. Piensen en la figura de Fidel Castro. Fidel Castro recibió argentinos desde el inicio de su gestión al frente de la isla por más de 50 años, y lo fueron a ver tanto de la izquierda como la derecha. Lo fue a ver, por ejemplo, había gente que lo había criticado duramente por el comunismo, luego lo fuimos a ver para pedirle ayuda en el medio de Malvinas, luego le fuimos a pedir la condonación de la deuda, luego le fuimos a pedir que nos pagara la deuda. Entonces cualquier dirigente cubano dice, este argentino que llega hoy es blanco, es negro, quiere pensar para allá. Entonces, nuestros interlocutores en el mundo les cuesta definir cómo somos los argentinos. Y nuestros propios vecinos viven desorientados. O sea, fuimos durante 4 años activísimos protagonistas e impulsores del Mercosur, para en el año quinto, sea 2020, decir que no. Nosotros estábamos en duda con toda la agenda externa, que no queríamos terminar Unión Europea-Mercosur, que no queríamos negociar con Canadá, ni con Singapur, ni con Corea, ni con India, ni con Japón, ni con Australia, ni Nueva Zelanda. Entonces, ¿pero cómo? Hasta 4 años atrás todo era lo que había que hacer, ahora ya no lo quieren. Entonces, la pregunta del presidente del Uruguay, Lacalle Pou, sobre la apertura o no del Mercosur en el frente negociador externo, es una duda razonable de nuestros socios. A Chile, en la década de la primera parte de los 2000, le cortamos el abastecimiento de gas. Después decíamos que queríamos venderle gas. Entonces los chilenos definen una matriz productiva y de inversiones para su industria en función de tener o no tener gas. Y el suministro de Argentina un día llega, otro día puede no llegar, y todo sin una justificación clara. En aquel momento fue que no había suficiente gas para la red interna, que la había, pero decidimos políticamente que nos peleábamos con Chile. Lo mismo pasó con el tema de la pastera. O sea, nuestros socios dicen, por favor, ¿ustedes cuáles son? ¿Cómo son? A mí me impactó, chiquito lo digo, pero porque tiene relación, en Estados Unidos presentar mi libro reciente, que es La confesión del contador Víctor Manzanares. Un caso muy interesante por un montón de razones que no vienen a la cuestión, pero cuando presenté eso, incluso en una presentación, estaba el embajador de España y en Estados Unidos, vino a la presentación, y todos casi me repetían la pregunta, ¿cómo volvieron a elegir a aquellos que inundaron los diarios de causas de corrupción? No se podían explicar eso, digamos. Y a mí me costaba también explicarlo, porque ahí hay un ser argentino contradictorio también en su propia elección. Es como elegir, y hablo del kirchnerismo, pero podríamos hablar de otros ejemplos también, ¿eh? Es como la mujer golpeada, no sé, yo hice varias entrevistas en lugares donde la justicia las ayuda y he entrevistado a mujeres con la cara golpeada. Yo digo, pero Que no siguen enganchados. y no se daban cuenta que durante mucho tiempo, porque el tipo les decía que iba a cambiar y le daba otra golpiza, decía que iba a volver a cambiar y le daba otra golpiza. Y ellas no
hasta que en un momento, y me parece que hay algo en nosotros mismos que obviamente se manifiesta, emerge en los dirigentes, que un poco tiene que ver con eso, porque como decís vos, hay una política exterior que en general la mayoría de los países, por poco inteligente que lo sean, tratan de mantenerlo justamente porque en definitiva es el barco que está a flote el que quieren sostener. Y acá ese péndulo que también está en otras naciones es como muy extremo, ¿no, Jorge? Totalmente. A ver, respecto a la pregunta que te hacía el embajador español, hay algunas verdades de nuestra vida nacional que son verdades instituidas. Los argentinos votamos con el bolsillo. Ajá. Y esto lo dijo el general Perón en alguna etapa de su primer y segundo mandato de la década del 50, pero reconoció una sabiduría popular que claramente ha estado en todas las elecciones. La economía es un factor determinante para decidir el voto y en el 2018-19 la situación nuestra económica fue realmente extremadamente difícil y le faltó mayor capacidad a la gestión del presidente Macri, a todo el equipo que lo acompañamos, de transmitir y comunicar bien cómo era nuestra situación, ya con un error inicial de no haber dicho la herencia recibida, que les permite a ellos decir que ellos entregaron el país sin deuda, por amor de Dios, y que la construcción se hizo sobre eso y las dificultades que se enfrentaron fueron sobre ese sustrato, y el voto aportó, solamente miró la situación, porque además hay como una cierta, no sé cómo decir, un sentimiento de rechazo a demostrarse de centro y como no progresista. Y eso termina definiendo de algún modo el voto. Pero es importante que acá, por esa cuestión de que triunfe el que pueda y no haya reglas, generemos la tolerancia a la corrupción, que empieza con hechos menores, pero que después tienen efectos impresionantes de impacto sobre la vida, como los que vos has mencionado, del contador Manzanares, o de muchas otras figuras que están asociadas a cosas terribles, pero siempre nos tapa: yo necesito comer, yo necesito la obra en tal lugar. Por lo muy cortito y la inmediatez, dejamos pasar verdaderos ríos que en definitiva terminan afectándonos a todos. Sin embargo, para ver si hay una nota de optimismo, hay quienes dicen que para que un gobierno no peronista suma el poder pasan un par de décadas, y los antecedentes lo demuestran, y ahora está a punto de tener una segunda oportunidad, un segundo tiempo, según el libro de Macri, que tuvo algunas virtudes y algunos defectos. Esto que vos lo señalás de no plantear de entrada la situación real, por no ahuyentar tal vez a mercados o por cualquiera de las razones, le jugó en contra. Como también le jugó en contra la ilusión de los capitales que iban a venir, los inversionistas, que por esa desconfianza no adquirida de la Argentina a lo largo de su historia no vinieron. Pero yo remarco un aspecto que incluso casi como un vicio periodístico. Creo que cuando el poder judicial, cuando el poder ejecutivo, sea quien asuma en cualquier lugar, en AFIP, se transforma en auxiliar de la justicia, para mí es importante porque justamente en una de esas las causas de corrupción puestas a la luz y con condena en definitiva puedan ayudar a evitar la repetición de lo mismo, ¿no? La impunidad permanente. Ahora bien, hay quienes dicen también, el gobierno de Macri no estuvo tan atento, tan sensible en el conurbano, como sí saben hacer los peronistas, que en vez de dar cloaca, dan un sueño o una tira de asado. Y entonces hay ahí una idea en la oposición para ganar la elección de estar más cerca, de proveer un sueño que de una cuestión más de la ingeniería del pensamiento de Macri. ¿Puede haber ahí una idea que vos como actor de la oposición también hayas estado un poco lejos de la gente, de la realidad de esa Argentina profunda y lejos de muchos de la oposición? Hugo, yo creo que para que el cambio en Argentina sea real,
si hablamos del conurbano, el tener una mayor infraestructura que dé agua corriente, sanidad, viviendas, que mejore las condiciones de vida, es imprescindible. Es un drama que el conurbano, que ha estado gestionado por casi 25 años, mayoritariamente por distintos tipos de dirigentes del peronismo, hoy muchos de ellos nucleados en el Frente de Todos, no haya producido ningún cambio. Y la gente descree de eso y por eso le dio, de alguna manera, en una proporción no tan sustancial, pero sí significativa, su voto a Macri en el 2015 y inclusive revalidó un poquito en el 2017, pero no se logró esto en el 2019 por el impacto del bolsillo. Yo te reconozco que una de las deficiencias que hubo en la gestión era la gestión de cercanía, el poder estar cerca de la gente y dialogar, que no era solamente el timbreo, es el hecho de estar en contacto permanente con aquellos a los que querés persuadir que es mejor tener una cloaca que un cheque para subirte un ómnibus y venir a hacer una manifestación en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero tenés que ofrecerles algo en lo que fuimos francamente deficitarios, que es lo que vos llamas sueño, que yo llamo el relato. La gestión del Frente de Todos, de las versiones preexistentes bajo Cristina Kirchner, han tenido una enorme habilidad en el relato que por, no sé, pundonor, por austeridad democrática en el gobierno de Juntos por el Cambio no se practicó, porque se lo veía como una política de engaño. No hay que engañar, pero hay que darle un sueño. Pero el sueño no se construye diciendo acá no pasó nada. Acá pasó todo esto y vamos a hacer todo esto para que esto no vuelva a pasar. Mira, es interesantísimo este aspecto, porque el otro día escuché una palabra de un médico, creo que en el programa de Pagni, muy interesante, que es un médico importante aquí en Buenos Aires, en un hospital importante, no recuerdo cuál, pero tiene una obra en el interior chaqueño. Y le habló de una palabra que yo me la apropié para alguno de mis comentarios, habló del horizonte temporal. Entonces yo pensaba que el horizonte temporal, en una de esas, en ese ensayo que uno hace intelectualmente, tratando de reflexionar un poco, en una de esas las clases más bajas tienen un horizonte temporal que es el día a día. Yo no sé qué va a pasar. O sea, la cloaca me va a solucionar un problema de la salud de mis hijos, o un montón de razones muy importantes, pero si no sé qué pongo hoy en la olla, porque mi horizonte temporal termina ahí, entonces ahí donde digo que tal vez, porque uno pregunta en el conurbano, ¿por qué le están agradecidos? ¿Por qué es peronista el conurbano, Jorge, en ese sentido? Porque distribuye Porque, mucha plata. pero también, aparte del relato, Jorge, cada tanto te llevan una bolsa de polenta, que es como, está mal, pero si el otro no te lleva nada, ¿entendés lo que digo? O sea, ¿se entiende? Ha habido toda una discusión filosófico-política de la clase dirigente argentina en los últimos 50 años sobre el conurbano que decía, ¿qué es lo importante? ¿Darles el pescado o enseñarles a pescar? Y eso termina nunca resuelto. Yo creo que el conurbano, que es un fenómeno que ha surgido sobre todo a partir del fin de los 80 y básicamente de los 90 en adelante, con números crecientes, requiere, si queremos una solución real, de una suerte, llamarlo así, de plan Marshall, como le hicieron los americanos para Europa, para recuperarla y sacarla de su marasmo de dos guerras. Nosotros necesitamos un plan de desarrollo, de trabajo, pero no desarrollo, decir, hay un plan de trabajo. No. Tienen que instalarse empresas que contraten empleados, que sea gente que no está, no sé cómo de algún modo, incluida en los roles laborales o del ANSES y demás, para participar y generar, porque la dignidad de una persona cuando recibe un salario a fin de mes es completamente diferente. Ahora, hay que crearlo, porque entonces no, que las condiciones para crearlas son... Bueno, si no Educar al soberano, ¿no? Es decir, ¿Cómo? sería eso en un punto, ¿no? También. No te escuché ahí, perdón. Educar al soberano.
Sí, darle la oportunidad de que él sea dueño de su propio destino. Obviamente eso te afecta la política, porque hoy vos tenés gente a la que les das un cheque para participar de manifestaciones, para recibir la bolsa, el puntero que llama a un pibe, hay un puntero de esto que está acusado de haber tenido algo con un chico que ha desaparecido. Entonces, todo esto muestra todos los flancos que tiene ese sistema y que te los tiene clientelizado para decir, bueno, mira, si vos vas a querer que, votame a mí. Esto es un problema. Por eso hay que crear... Transformar al ciudadano en cliente, ¿no? Es decir, la idea de que casi la mitad de la población argentina tiene una asistencia del Estado y en otros países, corregime, aquellas personas que reciben algo del Estado, no sé si pueden votar del mismo modo, porque es muy fácil para quienes manejan el poder entonces recrearse en él. Mira, esto no está hecho de la forma que lo hacemos nosotros, que es casi un mercado cautivo de la política. Afuera, quienes dan planes, emiten cheques, son sociedades ricas, obviamente, los Estados Unidos, países de la Unión Europea, dan un cheque, hacen depósitos a todos, pero obviamente no es lo que podemos hacer nosotros. Por eso necesitamos que nuestra gente empresaria haga, porque hoy ya no le funciona el negocio a nadie. Los empresarios se quejan de que no pueden seguir, muchas empresas cierran, las empresas que pueden se van al extranjero. Es impresionante que muchos de los nuevos mecanismos empresariales vinculados a lo digital se instalen para funcionar fuera de nuestras fronteras. Es como que el futuro no lo vamos a tener y cuando dice, ¿pero por qué te vas y no lo haces desde acá? Porque acá no me van a dejar funcionar. Entonces, claro, todo esto tenemos que cambiarlo. Y esto requiere que haya un involucramiento del empresario, pero más allá de ir a los actos o de estar nucleado en una cámara, tiene que cambiar la mentalidad. El campo argentino cambió su mentalidad en la década del 80 y 90. En el 80 y 90 los precios agrícolas venían bajando desde la década del 60, más de 25 años. Y a lo largo de ese tiempo surgieron aquellos proyectos de compartir conocimiento, inteligencia, un esfuerzo, maquinaria, los grupos crear, la inversión en tecnología, y eso es lo que encontró al final de la década del 90 al campo con la musculatura muy afinada para que cuando el mercado despegó en precios, nuestra subida productiva fue descomunal, que benefició a las arcas fiscales a punto de permitirle distribuir e incluir 4,5 millones de personas en el sistema de seguridad social al que ninguno de esos 4,5 millones aportó. Será un acto de justicia social, pero es un acto que destruyó la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Interesantísimo, Jorge. Sos un hombre joven, pero con una trayectoria hasta aquí que pocos pueden darse el lujo de tener en general. Como ministro de gobierno, como canciller, como embajador, doble carrera diplomática, carrera de derecho. ¿Por qué vas ahora? ¿Qué te gustaría? Más en lo personal, te lo pregunto. Sí, a ver, yo considero que he tenido mucha suerte en la vida. Tuve, siendo de típica clase media del interior de Argentina, pude tener una educación de excelencia, primero de colegio público, después de un colegio privado, como es el Colegio de la Inmaculada, que es un colegio jesuita. Me gradué en una universidad pública, la Universidad Nacional Litoral. Tuve una formación impresionante en el Instituto del Servicio Exterior, donde éramos en mi grupo, o sea, los que entramos en mi año éramos 12 personas y recibíamos clases de lo que podía ser la inteligencia mejor, sean de abogados, internacionalistas, expertos en energía nuclear, expertos en materias sociales, en literatura, en geografía. Era un privilegio ser formado así. Y tuve una carrera realmente maravillosa, le estoy enormemente agradecido al Servicio Exterior, inclusive llegué a ministro, como decís vos. Me toca también, yo siempre que trabajé me pensé, a ver, ¿cómo ayudo o cómo hago algo mejor por los argentinos? Pero ahora tengo la condición de poder trabajar, por ejemplo, en mi provincia, haciendo un aporte. Me gustaría participar de la política santafesina, pero con una mirada que lo ponga a Santa Fe
en el siglo XXI, no volver a hacer esto ¿Te de... gustaría ser gobernador? ¿Te gustaría...? Pero uno no aprieta botón y llega a gobernador. Hay que, No, pero estamos soñando despiertos. hay que trabajar para crear condiciones, sumar a los equipos de trabajo, estar como un posible un diputado. Me encantaría ser gobernador, me encantaría ser intendente. Creo que tenemos la función ejecutiva es muy afín conmigo, me siento cómodo, pero hay que devolver algo sin llevarse todo, por favor. Devolver un poco con ideas, con equipos de trabajo, con una visión mejor de nuestro futuro. Y Santa Fe es una provincia de gente, hija, nietas, mejor dicho, nietos, bisnietos de inmigrantes, que vinieron y les fue bien porque trabajaron. Dejamos de irnos bien cuando no quisieron trabajar más. ¿En qué momento, Jorge, te dedicás a la política? Estabas contando, te gradúas de abogado, te gusta la escuela de formación en relaciones exteriores. ¿En qué momento das el salto de ese mundo más académico a la política y con quién? ¿De la mano de quién? A ver, yo tuve la suerte de que cuando Rucao fue canciller, yo había estado trabajando con él en Una provincia de mis primeras entrevistas, Rucauf, era ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nunca me olvido, al principio de los Siendo 90. ministro, él me invitó a partir de los 2 años que yo había trabajado con él para ser su viceministro de Relaciones Exteriores, que de algún modo ya te pone un poco en la lisa, llamemos así, política. Después estuve en Portugal, volví y cuando vuelvo no me querían dar funciones y me acerqué a todo el equipo del presidente Macri, que en ese momento era jefe de gobierno y candidato, porque tenía muchos amigos ahí, compartíamos una visión de cómo podíamos trabajar con Argentina y de ahí surgió no solo el trabajo final en la campaña y en la primera parte, sino después la ida a Francia y después ser invitado para trabajar primero en organizar el G20 y luego como ministro de Relaciones Exteriores. Has viajado por todo el mundo. La Argentina todavía sigue teniendo todo para salir de ese subdesarrollo sustentable en el que estamos sumergidos. Tiene. A priori, todas las naciones, si tienen recursos, capital natural, capital humano, capital económico, pueden ser llamadas a cumplir un buen papel. Nosotros tenemos tanto de todo, pero tan desestructurado y desorganizado, que ya afuera, cuando dicen, ahí vienen los argentinos, porque los argentinos en el fondo somos divertidos, o sea, somos interesantes. Somos cancheros. Cuando llegamos, ya cada vez la credibilidad de que vamos a hacer algo constructivo disminuye enormemente. Hay individualidades que han tenido roles de aporte enorme. Desde, no quiero ir por el lado, no solo por el fútbol, la literatura, científicos. Hemos hecho aportes impresionantes. Es un país que tiene 5 premios Nobel. Tiene talentos individuales, pero le cuesta vivir en comunidad. Lo gregario o lo grupal depende de un liderazgo y de un sustrato de valores compartidos que es ineludible. Quizás en la gestión de Macri se valoró mucho lo del sustrato de los valores compartidos, pero no reconocimos a tiempo que no éramos todos daneses ni suecos, que éramos argentinos y que te cargábamos en esa argentinidad las virtudes de lo atamos con alambre y salimos adelante, pero también los defectos de cortar camino e ir por el resultado más fácil. Una de las últimas, si no la anteúltima, es, hay 2 miradas en la oposición, una la de Larreta, que es ver si logra terminar con la grieta o ir por la avenida del centro, como le llaman, y otra más de Bullrich, de Wolf, de Iglesias, de pintarse la cara e ir más acorde a lo que incluso propone el propio gobierno de los sectores más duros. ¿De qué lado te encontrás de la oposición? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que no hay que embanderarse ni con uno ni con otro. Creo que hay que poner límites en aquellas cosas que hacen flaquear la poca institucionalidad que nos queda. Eso es muy importante y defender el no a la delincuencia, el no a la corrupción, el no a alterar los roles que le corresponden a la justicia, que le corresponde al Poder Legislativo, y eso es un límite que no debemos ultrapasar y que vos lo señalaste. La Constitución
tiene que ser el límite para todo. Y en eso hay que defenderla a capa y espada, porque no importa si soy duro o contemplativo, sin constitución no existo. Pero mi preocupación es los temas que le interesan a los argentinos. Los argentinos hoy están preocupadísimos por salud, inflación, llamarlo economía y seguridad. Entonces, tenés que hablarle de eso. Es muy importante hablar de cómo vamos a hacer las elecciones, y con paso, ni con paso, pero a la gente dice, macho, yo quiero comer, que no me maten ni a mí ni a mi familia y que no me muera porque no me dieron la vacuna. Esos son los tres temas. Entonces, no perdamos de vista dónde estamos parados y dejemos de discutir si más fuerte o más brutales o menos brutales. Seamos dialogantes y dialoguemos todo de aquello de cómo salimos en estos temas. Sobre todo, esto es como cuando hay la inundación, llega el agua. ¿Qué es lo que salvo? Salud, seguridad y economía. No nos equivoquemos. La última, a mí me encantan los ejercicios de abstracción porque uno toma distancia del objeto y en este caso el objeto es un sujeto y es Jorge Forí. Si tuvieras que definirte, ¿quién es Jorge Forí? A ver, ¿cómo lo harías? Un petizo muy inquieto, con ganas de hacer cosas, y yo soy de aquellos, creo fervientemente en la parábola de los talentos, aquella que te daban una monedita, uno la enterró, otro que la regaló y otro que la hizo crecer. Yo creo que hay que hacer crecer. Y Argentina, a tu pregunta previa, dos atrás, tiene enorme potencial, pero tenemos que darle un poquito de seriedad o de compromiso. No podemos todos los días levantarnos y decir que inventamos la tijera, la bicicleta y el pan. La gente afuera ya no quiere escucharnos. Entonces, hagamos una galletita, hagámosla bien y compartámosla con todos los que la necesiten. Jorge Forí, ha sido un placer conversar contigo, no va a ser la última vez, pero esta la disfrutamos mucho. Gracias por esto. Y gracias por tu tiempo, sobre todo, y por tu interés. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hasta acá llegamos con un nuevo episodio de Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Hoy Jorge Forí con nosotros. Buena semana. Hasta pronto. Chao. Gracias.
Programa Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD,